Nacer y morir en el Pacífico colombiano es un ritual atravesado por la música. Un arrullo te da la bienvenida al mundo y un alabado te despide de él. Vives rodeado de un bosque tropical, de ríos y mares, un paisaje que se dibuja tranquilo y contemplativo. Un paraíso de riquezas por donde se le mire, aun cuando el abandono del Estado y la violencia han traducido paradójicamente esta escena en dolor, desplazamiento y muerte. Y sin embargo, de esta pequeña gran ironía surge una música folclórica ancestral que resiste, con todas sus fuerzas o con las pocas que le queden, en un país tan acostumbrado a olvidar fácilmente y tan indiferente ante lo que no sufre en carne propia. Nuestra invitada de hoy, más que artista, es guardiana de tradición. No es cantante ni cantadora, es cantora. La música, ha dicho, es un llamado a ser, como un propósito que debía cumplir, como una misión que se le entregó al nacer. Una responsabilidad que ha trascendido sus composiciones con Canalón de Timbiquí, sus colaboraciones con proyectos como Onda Trópica, La Pacific Power o su junte con el productor inglés William Holland, también conocido como Quantic. Se ha transformado incluso en la Fundación Escuela Canalón, aferrándose al arte como reivindicación de la vida y la cultura como herramienta fundamental que sostiene las tradiciones ancestrales y las hace permanecer en el tiempo. Mi nombre es Sebastián Narváez y junto a la maestra Nidia Góngora les doy la bienvenida a este tercer episodio de la tercera temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida de la música, con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. En nuestro Pacífico se vive de una manera muy apasionada, ¿no? Y caminamos siempre con la convicción de que todo va a ser mejor. Vivimos llenos y cargados de esperanza a pesar de todas las dificultades. Y la música ha servido como vehículo, no solamente de sanación, como vehículo de resiliencia, como vehículo de reparador, sino que nos ha servido también a nosotros como aguante, ¿no? Para poder atender y contener todas esas situaciones difíciles por las que nos toca pasar. Entonces, en ese sentido, la música pues se convierte en un aspecto y un diccionario y una herramienta bastante importante y que está presente en todos los aspectos que tienen que ver con la cotidianidad. Arranquemos por eso que has descrito como un proceso mágico, que es el hecho de nacer en Timbiquí. ¿Cómo describirías ese lugar para alguien que nunca ha estado allí? Bueno, Timbiquí, mi paraíso, es mi hogar ubicado en el Pacífico colombiano, que pertenece al departamento del Cauca. Es un pueblo bañado por río y mar, por eso nosotros decimos que somos de mar y río. Y Santa Bárbara, que es la zona urbana en donde yo nací, queda en mitad del río, que es la ribera del río Timbiquí, pero queda también a 10 minutos del mar. Es un pueblo mágico, un pueblo rodeado no solamente de agua, sino de una diversidad cultural y una diversidad en todo sentido. Hay un ecosistema rico, hay una selva poderosa, tropical húmeda, que nos rodea, nos resguarda, pero también nos da todo ese poderío con el que nosotros aguantamos, persistimos, construimos, creamos y vivimos en el territorio. Es un pueblo en el que reinan valores y principios como el de la vida en comunidad, y un pueblo donde nacemos rodeados. Por eso el ritual del nacimiento es tan importante, porque la mayoría de las personas en el territorio nacemos con parteras. Entonces yo nací con partera
Y nací en mi casa, nací en la casa de mis abuelos maternos. Mi mamá tuvo 7 hijos y los 7 hijos los tuvo en casa. Entonces fue un parto bonito porque fue una llegada, fue un nacimiento y un alumbramiento de mi madre, muy lleno de magia porque nací rodeada de mujeres. Esa compañía que se hace a esa madre, ¿sí? Y se acompaña en ese trabajo tan difícil, doloroso, pero hermoso a la vez. Entonces cuando tú naces rodeado, y pienso que es un momento vital y que define muchas cosas en el desarrollo de tu personalidad y en tu vida. No es una llegada traumática, no es una llegada ajena como en lo que se ha convertido lastimosamente hoy los nacimientos, que prácticamente en las clínicas convierten a las mamás en unas máquinas, ¿sí? Y a los hijos en un producto. Allá no. Desde que tú naces se ve, se percibe, se reconoce a ese ser que llega como desde su humanidad. Cuando un niño está dormido, ruido no podés hacer. Cuando un niño está dormido, ruido no podés hacer. Si no te saliste el pecho, pa' que le des de comer. Si no te saliste el pecho, pa' que le des de beber. Golpea su espalda, alivia de té. Sacude al niño, pa' que no llore. Dale la vuelta, ponlo a bailar. Soba su pecho, cambia el pañal. Arrulle, arrullando. Cuando en Timbuktu un niño nace, se recibe con su arrullo. Desde que empieza a ser finito, se le enseña a bailar. Todo en mi pueblo es fiesta, hasta en el momento de trabajar. Y siempre se alegra mi alma cuando escucho vamos a Y algo que me arrullamos al gustaría como adicionar a ese ritual del nacimiento, que es acompañado, que es en compañía, que es en comunidad finalmente, y es esta tradición de estar vinculados a la tierra desde el momento en el que inicia la vida hasta el momento en el que después el cuerpo vuelve a ella, ¿no? Y es el hecho de que existe esta costumbre de enterrar el cordón umbilical en la tierra para saber que se es de allí y que se pertenece allí y que hay una relación directa con la madre tierra. Nosotros creo que el resto de personas que de pronto habremos nacido, como decías, en un lugar como alejado de todo esa cosa que lo rodea a uno, ¿no? Como en esos hospitales que se vuelven una fábrica literalmente, pues no existe nunca una pertenencia, ¿no? O sea, no pertenecemos a ningún lugar. Nacimos en un lugar, nacimos en una camilla en un hospital, pero no nos sentimos que pertenecemos a ese lugar. En cambio, en el Pacífico, con este hecho simbólico que es enterrar el cordón umbilical, siempre hay algo que lo ataba a uno a la madre en ese momento, y que ahora ese mismo vínculo está con la tierra. Cuéntame un poco cómo eso también afecta, digamos, de buena manera el sentido de pertenencia con el territorio en el que se nace finalmente. Bueno, me parece que todos estos rituales tienen una significación muy fuerte, y precisamente cuando nosotros desde que nacemos nos enseñan lo importante que es valorar el medio natural, el entorno natural en el que uno nace y crece. Nos enseñan la importancia de poder estar conectados de manera directa, conocerlo, reconocerlo, aprender a amarlo y poder identificar que hacemos parte de un todo, ¿sí? Y que el hacer parte de ese todo nos compromete automáticamente a cuidar, a conservar una relación armoniosa, a amar, a querer, a reconocer, a respetar, a valorar. El sentido de la identidad es un elemento muy importante que está ligado al arraigo y de alguna manera a esa relación y a ese vínculo estrecho que se crea entre estas dos líneas o actores que son
persona, ser y naturaleza, tierra, ¿sí? Tú te relacionas con ese entorno, tú te relacionas con ese medio, tú te relacionas con esa tierra que provee todo, toda esa energía, toda esa vitalidad, ¿sí? Entonces, en un acto simbólico como es el de enterrar no solo el cordón umbilical, sino también la placenta, como ese que fue tu casa, ese que fue tu hogar, y enterrarlo y poder seguir conectando toda esa provisión de energía y de poder y vital, seguirlo conectando y articularlo, casi es formar como ese lazo de relación íntima con la tierra, que también es una proveedora de vida. Entonces son dos madres que de alguna manera se unen allí para guardar y cuidar ese florecimiento de esa nueva vida. Soy de esta tierra, yo soy del río, yo soy del mar, del agua viene y va. Soy de esta tierra, yo soy del río, tierra linda, yo soy del mar, donde el agua viene y va. Soy de esta tierra, yo soy del río, yo soy del mar, donde el agua viene y va. Eso que dices es muy lindo porque finalmente uno siente, y más en estos momentos, este podcast está siendo grabado en 2021 en Colombia, donde para nadie es un secreto que se está llevando a cabo un proceso de cambio social pues grandísimo, que se ha traducido en movilizaciones finalmente a lo largo y ancho del territorio. Pero la sensación que uno tiene generalmente viene con la incertidumbre, el no saber dónde va a acabar ni cuándo va a acabar esto. Pero eso que tú dices me parece muy interesante en el sentido en que tienes un propósito que igual no es un propósito que se te da en la vida. De pronto para ti lo fue más directamente con la relación que tenías de que tu madre también es artista y que, digamos, estando en el vientre había música y después como que va evolucionando y va terminando pues también como en tu carrera como artista, como cantante y como cantadora. Cuéntame un poquito, ya aterrizándolo un poco a ese otro hecho que no es biológico, como el ritual del cordón umbilical y la placenta en la tierra, como ese llamado a volver, sino ese otro llamado que puede ser más tradicional en sentidos culturales, y es el hecho de que un arrullo es el que te da la bienvenida a la vida, ¿no? Y un alabado es el que te despide de ella. La música está todo el tiempo. Yo no he ido a Timbiquí, pero me han dicho que sales y en la calle, en cada esquina hay música. Todo el tiempo se están haciendo cantos. Cuéntame de esos dos rituales, nacimiento y muerte, arrullo y alabado. En nuestro Pacífico se vive de una manera muy apasionada, ¿no? Y caminamos siempre con la convicción de que todo va a ser mejor. Vivimos llenos y cargados de esperanza a pesar de todas las dificultades. Y la música ha servido como vehículo no solamente de sanación, como vehículo de resiliencia, como vehículo de reparador, sino que nos ha servido también a nosotros como aguante, ¿no? Para poder atender y contener todas esas situaciones difíciles por las que nos toca pasar. Entonces, en ese sentido, la música pues se convierte en un aspecto y un diccionario y una herramienta bastante importante y que está presente en todos los aspectos que tienen que ver con la cotidianidad. Esos rituales, en su mayoría, están enriquecidos con música. La música está en absolutamente todo lo que se mueve, en la forma como nos saludamos. Adiós pues, adiós, todo tiene sonoridad. La misma naturaleza es cómplice de ello. Nos comunicamos a través de sonoridades. Cuando hablamos, o sea, todo está musicalizado, hasta la forma de hablar, ¿sí? Y es porque vemos en la música precisamente pues como esa arma fuerte de fortalecernos como territorio. Cuando uno nace,
lo reciben con música porque es la alegría, es la felicidad, es un ser que llega a la comunidad y para el que todos se preparan previamente para recibir. Cuando estamos pasando cada etapa de nuestra vida o alcanzando una etapa en el desarrollo, entonces empezamos a caminar, antes de caminar empezamos a gatear y cuando estamos empezando a gatear nos enseñan cantando. Y que va el niñito calamba, y que va gateando calamba. Se inventan diferentes cosas, pero el hecho es que está el canto allí. Cuando aprendemos a caminar también hay siempre un canto de las abuelas que nos impulsan a nosotros y nos motivan para ir cumpliendo con cada etapa, con cada escalón, con cada peldaño. Y así transcurre cada etapa en la vida y está la música presente. Cuando morimos, es diferente el ritual, a menos que sea chigualo. Cuando es chigualo no se le canta lavado. Chigualo es cuando mueren niños, por eso se le cantan el florón está en mis manos está el florón, por ejemplo, ¿sí? O se le canta, melo, qué bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van coronando. O se le canta, que lleve el niño en la boca una florecita. Todo es alegría, porque es un alma que va sin pecados, entonces no hay un clamor de perdón para esa alma. Pero si es un adulto, sí se le debe hacer un ritual en el que hay rezos, plegarias, oraciones y cantos para clamar perdón por esa alma, por todos esos errores que ha cometido, por todas esas faltas. Buenas. Antes de seguir queremos hacerles una recomendación y una invitación. Si les gusta este podcast, seguro van a disfrutar de Atajo, un programa dedicado a la exploración musical de artistas en América Latina como Javier Amena, Ela Minus, Mula, Little Jesus, entre otros, abordando sus experiencias desde la creación y sus proyectos y posiciones frente a la industria y lo que la rodea. Este espacio es conducido por Albina Cabrera todos los jueves en emisora Nacional Rock de Argentina de 8 a 9 p.m. en 93.7 FM. También pueden encontrar los episodios en Spotify. Por otro lado, la invitación es a que se pasen por la descripción de este episodio, donde pueden encontrar diferentes iniciativas ciudadanas y de organizaciones que han estado apoyando a quienes resisten en la primera línea durante el paro nacional en Colombia, bien sea con alimentos o insumos médicos para atender a quienes han estado haciendo frente a estas coyunturas. Hay algo que, aun cuando está la música tan presente, pues como que existen ya las fascinaciones o de pronto como las cosas para las que se es bueno en la vida, ¿no? Y entonces ya se empiezan como a bifurcar los caminos y se empiezan a abrir como otras opciones. En alguna ocasión tú expresaste que la música fue casi un propósito o un llamado desde muy pequeña y de hecho tú quisiste estudiar música, pero tu papá quería que fueras abogada y terminaste estudiando más bien una licenciatura en educación preescolar en la Universidad Santiago de Cali, que ha sido otra de tus motivaciones en la vida, que tiene que ver con enseñar justamente. Y de hecho tú fuiste profesora de escuela durante varios años. Quisiera saber si siempre fue tan claro para ti que ibas a tener un camino en la música, siempre fue trazado que ese iba a ser tu fin último en la vida, o si en algún momento te obsesionó algo más y quisiste hacer algo más. Este cuerpo es solo un vehículo. Muchas veces nuestros ideales o nuestros sueños trascienden y traspasan, pero no determinan ni condicionan el propósito final con el que el universo nos trae a este cosmos, con el que llegamos. Tenemos que aprender a leer cuál es ese propósito con el que llegamos. Y en el camino saber canalizar esas energías y administrar muy bien absolutamente todos esos deseos, porque en ese transitar en busca de esos diferentes propósitos, porque no es uno, nos encontramos con muchas líneas y en el camino nos encontramos con muchas trochas. Entonces, trochas que nos distraen, otras trochas que son necesarias para realizar esos desvíos que nos van a fortalecer muchas veces
en esas trochas y en esos desvíos encontramos situaciones muy duras y difíciles y decimos ¿por qué? La vida es eso, un tránsito en el que tú debes cumplir múltiples tareas y cada una de esas tareas van dando sentido a tu vida. Cuando nosotros aprendemos a leer ese mensaje, considero que le encontramos sentido a la vida. Yo tenía desde muy pequeña claro qué quería hacer y es justo lo que estoy haciendo. Óyeme, Caribe, soy Pacífico, vengo a compartir mi vida y tradición, vengo a devolverte también el tambor que fue arrebatado de tu corazón. De mar a mar, voy de mar a mar, vengo navegando, voy de mar a mar. De mar a mar, voy de mar a mar. Wow, wow. Navegando, voy de mar a mar. En mi babura, currula hoy son, ugabunda y porro, biche y arrechón. También la marimba, un uno y guatá. Hay canten cantoras que vamos a llegar, oye. Finalmente también eso tiene que ver mucho con la trascendencia, no como algo estético o algo más bien como del ego, como de ser reconocido y tener fama, que es como se ve quizás como la figura del artista y el músico que está ahí porque finalmente es reconocido y sí, como una cosa Va más allá, va más allá, claro. aquí no existe fama, Ajá. porque eso es efímero y es mediático. El trabajo que nosotros realizamos, si en el camino hay un reconocimiento, bienvenido sea. Se le reconoce a todos aquellos que adelanten labores para transformar, que hagan cosas que trasciendan, que impacten, ¿sí? Entonces es un tema más allá de lo mediático, más allá de lo banal, de la banalidad, de lo superficial, de lo fantasioso. Estamos hablando de lo real. Sí, ahí hay algo que me parece muy, muy chévere de verlo a través de eso, porque finalmente, no sé, viéndolo en términos de industria, que vamos a tocar ese tema muy por encima, pero como todo eso banal que igual viene, tiene un momento efímero y pasa, la tradición ¿no? O sea, las canciones tradicionales han estado ahí, ni siquiera se sabe quién es el compositor en muchos casos, pero lo importante es el mensaje y lo importante es como lo inmortal que se ha vuelto y lo necesario que se ha vuelto como tener esa tradición y que vaya siguiendo. Por eso permanece a través del tiempo, porque no se puede medir desde lo mediático, no se puede medir desde lo comercial e industrial, porque si no, no existiría. Hubiese pasado y llega otra cosa. Entonces las músicas vivas, músicas tradicionales, permanecen precisamente por ese valor agregado que tienen, y es que trascienden, o sea, no es una moda, y al no ser una moda se puede garantizar su permanencia, y porque tienen como ese sentido de lo especial, de lo mágico, de lo poderoso, de lo místico, y porque cumplen un papel mucho más allá de solamente entretener. Entonces, cuando es una manifestación que tiene tantos elementos detrás fuertes, muy difícilmente puede verse simplemente como un producto, ¿no? Como un producto que hoy está y mañana simplemente se transforma en algo y quedó para la historia. Estamos en un mundo en que hay una casi hechizo de consumismo. Entonces, lo que es mediático tú lo consumes y de repente ya te cansas y entonces lo tiras y viene otra cosa. Entonces hay como unos elementos ahí diferenciales que hacen especial estas expresiones, pero es precisamente por ese valor agregado que tiene. Y las manifestaciones y saberes ancestrales o todo lo que hace parte de la cultura
no solamente del Pacífico, sino de las diferentes expresiones de los territorios diversos. No lo podemos ver como un producto, hay que darle un trato distinto, verlo como motor de desarrollo, pero hay unos aspectos que no se deben negociar. En ese sentido, se debe ser objeto de protección. Por eso hasta hoy se ha mantenido. Y bajo esa estructura, bajo esa percepción, se debe seguir manteniendo. Hay cosas que no se pueden negociar. Y yo no estoy en desacuerdo con las industrias culturales, con que hay que incursionar en la industria musical, pero es la industria musical ponerla al servicio de estas manifestaciones culturales y ancestrales, no al contrario. Quisiera que dejáramos de un lado como este tema de la música y la industria y nos devolviéramos un momento a Timbiquí, ¿no? Como territorio. Tú lo has narrado, digamos, de una manera en la que se describe un lugar muy mágico, lleno también como de unas interacciones que lo vuelven o lo nutren dentro de eso tan especial y eso tan lindo. Tú creciste en la casa de tu abuelo cerca del río y era ese ruido silencioso que contemplabas y te traía paz, lo has dicho antes, pero hay que decir también que con la llegada de, no sé, la minería ilegal, por ejemplo, los cultivos de coca con fines ilícitos, los actores del conflicto armado y el abandono en general del Estado han resultado en desplazamientos forzados, en enfrentamientos de fuego cruzado, en temor constante para la población incluso. ¿Cómo recuerdas quizás esos episodios y qué tanto de eso se ha traducido también en tu manera de hacer música o en tu manera por lo menos de generar, pues sí, ser esa gestora cultural que también eres y cómo eso se ha traducido también en la escuela y en la fundación y en todo ese tipo de cosas que has hecho? Timbiquí sigue siendo un pueblo muy hermoso e indudablemente el lugar donde tal vez yo mejor me siento, pero ha cambiado, debemos reconocerlo y es una realidad y ha cambiado. No es el mismo Timbiquí de antes, no es el mismo Timbiquí en el que yo crecí. Y pues sí me ha tocado vivir episodios, así como me tocó vivir episodios mágicos, bonitos, hermosos, que marcaron mi vida, me ha tocado vivir episodios fuertes en los que pues esas dinámicas o esas nuevas dinámicas a las que se sometió el diario vivir en la comunidad, pues llevaron consigo muchos problemas y conflictos y que cambiaron de alguna manera esas dinámicas propias con las que vivíamos nosotros allá. Ha cambiado la manera incluso de nosotros relacionarnos, porque ahorita ya con tanta influencia que hay de afuera, después de que nosotros dentro de la comunidad había un círculo de confianza de todos, entre todos y con todos. Ahorita uno llega a la comunidad y hay una sensación un poco de uno no saber ya en quién confía, qué esperar del otro. Ya uno siente a veces incluso el mismo territorio que se siente ajeno, no te recibe con la misma bondad y alegría que te recibía antes. El río está receloso, está desconfiando de todos, está triste, está cansado. Igual hay muchas fracturas, ¿no? La selva está fracturada, la tierra misma ya no produce como producía antes, la contaminación ha sido bastante fuerte, inminente, entonces la tierra misma está en esta lucha
de poder seguir dando esa vitalidad que necesitamos, pero a su vez pide a gritos respirar, pide a gritos que la dejemos ser. Las armas han cambiado las dinámicas allá. El miedo se ha apoderado del territorio. La necesidad de salvar y de guardar la vida. Entonces sale un pescador y antes salía con la tranquilidad, únicamente se encomendaba a Dios y el único temor era como esos fenómenos naturales, la lluvia, el mismo viento, las olas. Ahora lo que menos se le teme es a esos fenómenos naturales, se le teme a esa fuerza malintencionada del hombre, a que llegue ese monstruo y te arrebate la vida. Y ya no hay tranquilidad ni siquiera en los mismos pueblos, porque ya la violencia se ha trasladado a los pueblos, se ha trasladado a las zonas urbanas, y hay casi unos escenarios donde te obligan a ti a adoptar pues como nuevos hábitos y a adoptar unas dinámicas ajenas a las propias, a las naturales, a las normales. Entonces, ha tocado cambiar un poco la forma de proceder, de relacionarse, de traducir el territorio, de traducir la vida dentro del territorio. Ha cambiado mucho la dinámica. Se sigue resistiendo y se siguen conservando como muchos elementos que lo que te digo, como por ejemplo la música, o sea, nos ha ayudado para nosotros poder mantenernos y poder resistir a dejar nuestro territorio en manos de la guerra o en manos del conflicto. Entonces estamos en un ejercicio permanente de lucha, de aguante, por lograr conservar no solo la vida, sino por lograr conservar el territorio. Muy arriba y en el cielo, todos se están preguntando. Todos se están preguntando qué pasa en la tierra, que unos bombos están sonando, que unos bombos están sonando. Sé que lo explicaría, porque lo han visto bailando. Porque lo han visto Padrecito de los cielos, ay Jesús, yo te lo puedo explicar, ay Jesús, los negros están celebrando, ay Jesús, y los vamos a acompañar, ay Jesús, y Dios le pide a Petronio, ay Jesús, una contundente prueba, ay Jesús, lo invitamos a que baje, ay Jesús, a los cristales y vea, ay Jesús, el festival de Petronio, ay Jesús, pues es el único espacio, ay Jesús, donde no se discrimina, ay Jesús, al indio negro ni blanco, ay Jesús. Hace poco me topé con un video, un documental que se llama Memoria Sonora para la Paz, un proyecto dirigido por el maestro César López, donde decía que la creación musical era una victoria sobre los obstáculos que se han puesto, pues que ha puesto la guerra en el territorio, ¿no? Y decía algo que me parece muy poderoso y es, lo voy a citar, de hecho: si los violentos no nos dejan movernos o cantar o tocar, lo haremos de alguna otra manera, pero el silencio no es admisible, porque esta sería nuestra derrota y sería una victoria que no le podemos permitir a los que están en armas. ¿Cómo ves tú ese ejercicio de crear desde el obstáculo? El crear como con todo este viento en contra,
que no se presenciaba hace unos años, pero pues que es evidente con el paso del tiempo y que tiene que ver con el conflicto que atravesamos en Colombia, cómo es crear a través de eso. Pues nos han enseñado toda la vida a crear a través de los obstáculos, porque en conflicto hemos vivido siempre, solo que ha sido desde diferentes formas, ¿no? Pero siempre, desde que tengo uso de razón y evocando desde la historia lo que nos han contado nuestras abuelas, pues había una lucha constante. Entonces, de alguna manera, no es nuevo que tantas creaciones se hagan en medio del conflicto, porque todo el tiempo estamos tratando de buscar soluciones a problemas que nunca faltan y que casi dice uno que no hay como esos espacios para respirar, como para vivir en esa armonía que todos soñamos. Nos ha tocado no solamente crear en medio del conflicto, sino aprender a vivir con el conflicto. No queremos ya hacerlo, pero lastimosamente nos ha tocado aprender a vivir y aprender a buscar y a posibilitar esos espacios de sanación y esos espacios de libertad y esos espacios de oportunidad y esos espacios de justicia, de perdón en medio del conflicto. Y el hecho de que a través de la música busquemos o a través de otras expresiones busquemos esos espacios en donde simplemente olvidamos o nos olvidamos por un momento de ese conflicto que sigue allí. Dentro de eso que dices, finalmente existe la idea quizás como de que este despertar que está teniendo Colombia en 2021 en medio de un paro nacional, que más que paro es una movilización, porque la gente no está detenida, la gente se está moviendo finalmente, y se está moviendo no físicamente, sino hacia unas ideas y un cambio y algo que venga en el después. Pero en medio de todo eso existe también algo, y es la necesidad de entendernos y cerrar esas brechas que nos han dividido tanto, pero que además son brechas que no alcanzan a visualizar, y como desde el Estado no se entiende o no se reconocen las necesidades del otro. La temporada que está corriendo y que empezó venía con una entrevista con Edson Belandia, y él decía que en ese sentido el arte no debería ser como una cosa meramente estética, ¿no? Como un cuadro que se cuelga en una pared, sino debería ser como el reflejo de lo que se está viviendo, ¿no? Tú participaste en esta canción de ¿Quién los mató? Y uno divisa como la historia que estamos viviendo y no ve cómo esos hechos van a terminar nunca. Desde todo lo que hemos hablado, y para cerrar, ¿cómo crees tú que el arte tiene la necesidad histórica de responder por los hechos que están aconteciendo como manera también de educar, y como a través de eso también existe una necesidad de volver a la historia y que esa historia se narre a través de estas nuevas muestras y este nuevo arte? ¿Cómo podemos volver a narrar todo eso que nos está pasando a través de un proceso que también nos permita la resiliencia, y como el arte tiene, digamos, como en este momento la necesidad histórica de hacer parte de este hecho? Es una tarea que viene cumpliendo el arte, que siempre lo ha cumplido, desde sus diferentes expresiones. Está visto que en la mayoría de las crisis que han existido en sociedades, es el arte el que asume la responsabilidad de conservar y mantener la esperanza, de mantener la alegría, de mantener a la gente centrado en lo importante que es mantenerse vivos y mantenerse con ánimo y vitales. Entonces, y el papel de la música es seguir mostrando las realidades, ¿sí? Seguir dando a conocer eso que muchos no quieren hablar y otros tantos no quieren escuchar. Entonces, si tú se lo llevas por medio de una canción, es mucho más fácil que tal vez te escuchen. Muchos se sensibilizarán, otros no. Pero de que tienes la certeza de que te van a escuchar, te van a escuchar.
Y podemos a través de la música llegar a todos los espacios inimaginables. La responsabilidad del arte es seguir mostrando esas realidades que nos aquejan desde lo positivo, lo negativo, lo propositivo, los sueños, y seguir recreando el mundo con la convicción de que sea lo que sea que pase, al menos no te quedas callado. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañaruzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. Tú has hecho parte, no solamente desde la música, sino también como ciudadana. Has salido a las calles a aportar, digamos, como tu grano de arena en las ollas comunitarias y muchas otras cosas que has hecho. ¿Cuál es tu lectura o cuál sería, digamos, como tu mensaje o tu reflexión sobre todo esto que nos está como agobiando y de lo que no tenemos certeza? ¿Cuál ha sido un poco como esa idea que te queda a ti resonando en la cabeza y el mensaje que quizás le puedas decir a las personas que puedan estar escuchando esto eventualmente, sea ahora o en 10 años? Hay una necesidad urgente de reconstruir esta sociedad. Que hay una necesidad urgente si bien está fracturada y quebrantada, estas relaciones, debemos entrar en un proceso de sanación, de reparación y de volver a construir eso que entre todos, desde diferentes posturas, nos hemos encargado de romper. Colombia es directa e indirectamente, es un país que en estos momentos se encuentra polarizado por la intolerancia, por el desgobierno, por la ambición, por las malas administraciones, por el racismo, por el egoísmo, por la guerra, por el poder, por muchas razones. Entonces pienso que debemos entre todos realizar la reflexión de revisarnos y mirar de qué manera pues vamos a continuar y vamos a aportar, porque no es echándole la culpa a unos y victimizando y revictimizando a otros. Y los que tienen que asumir la responsabilidad por sus errores, que la asuman. Y deben tener la valentía y la interés de reconocerlo y de mirar de qué manera van a reparar. Las víctimas, muchas dicen ni perdón ni olvido. Están en su razón, en su deber, y no se les puede obligar, pero ni perdón ni olvido, pero sí están llamados a continuar desde la construcción y no repetición, porque ya no podemos devolver el tiempo. Entonces, pues pienso yo que debemos reconciliarnos entre todos, reconciliarnos con nosotros mismos, revisarnos y poder reconciliarnos con el otro y poder reconstruir eso que está roto y volverlo nuevamente útil. Nidia, gracias. A ti. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en los videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pásense por Patreon para apoyar este proyecto.